Bienvenido a este video. Estaremos viendo Camera Raw en Photoshop, el cual también estaría en el clásico Lightroom, el cual nos permite a nosotros modificar especialmente fotografías de una manera mucho más versátil, rápido, lo cual nos va a permitir hacer cambios de colores e incluso con los archivos RAW que tienen propiamente las cámaras en sus diferentes formatos, ya sea Nikon, Canon o Sony, cualquiera de ellos. Con esos mismos podríamos trabajar, pero acá en Photoshop nos da la oportunidad de hacerlo mediante un filtro llamado filtro de Camera Raw. Entonces hago clic en el mismo. Sabemos que podríamos trabajar con capas inteligentes para hacerlo no destructivo, y de hecho puedo hacer aquí clic con el botón derecho y convertir en objeto inteligente, o daría lo mismo aquí, convertir para filtro inteligente. Entonces cualquiera de los dos da lo mismo, no lo va a tocar la original. Muy bien, entonces si yo quiero hacer algún cambio, modificación, alteración, o resulta que la fotografía realmente no está como yo deseo, aunque esta sí es una fotografía profesional que hemos sacado de internet, pero si yo deseo, por ejemplo, mejorar o cambiar colores, cosas como esas, las podríamos hacer. Entonces vengo, también esta lo puedo convertir, ya está en objeto inteligente, y ahora vengo y activo el filtro de Camera Raw. Entonces cuando ahora me aparezcan las diferentes opciones, podríamos apreciar todas ellas en la parte derecha. El espectrómetro, por ejemplo, o la parte de aquí de todo esto en sí. El histograma de acá nos muestra dónde estarían prevaleciendo los colores. Sabemos que en el lado derecho hay más información en el blanco. Acá, si observamos, me va a indicar que estaríamos trabajando con información en blanco al lado derecho. Entonces el área blanca acá hay más información de rojo, por ejemplo, predomina este de acá, la combinación de rojo, este verde de aquí y el blanco en su conjunto. Entonces si observamos en iluminaciones, exposición, sombras, hay muy poca información de negros y sombras y medios tonos, pero sí el resto de información de color muy llamativa. Entonces ahí estaría. Luego nos indica acá con qué parámetros han sacado la exposición fotográfica, el ISO, acá la apertura y todo eso. Luego lo que nos interesa de aquí principalmente serían estas opciones. Por ejemplo, me dice un perfil de color, puedo cambiar otro, puede ser el monocromático, entonces en blanco y negro nada más se vería, pero yo voy a decir que quiero cambiar los valores de color. Entonces en primera instancia tendríamos los básicos. Acá tengo básicos, curva, detalles, por ejemplo, básicos. Me dice, muy bien, podemos cambiar la temperatura de la fotografía. Le puedo decir frío, vemos que da la sensación de frío o de calor. Ahí podríamos cambiar. Muy bien. Y luego también acá podría hacer doble clic para retornar a su valor inicial. El matiz, que sería la gama de colores, entonces puedo ir cambiando, y si observamos acá arriba también se mueve. Entonces ahí vemos cómo estaremos cambiando la naturaleza del color uno por otro. Voy a hacer doble clic en esta pequeña flecha. En cuanto a exposición, también puedo subexponerlo así o sobreexponerlo, casi quemando la fotografía. El contraste también, ahí quitarle contraste, colores muy planos o demasiado contrastado, ahí con colores que sobrepasan a su naturaleza misma, o sea, con lo que hemos sacado la fotografía. Igual en iluminaciones puedo quitar el área iluminada, hacerlo más tenue o mucho más brillante. Todos los valores siempre utilizamos de manera suave, nunca los hacemos de manera radical, solo lo estamos haciendo ahora para ver el resultado inmediato. Por eso lo estamos cambiando de manera exagerada. Por ejemplo, en sombras, así las sombras son mucho más notorias, o así casi sin contraste, todo muy blanco, a la parte de las sombras especialmente muy blanco. Luego el blanco propiamente, que es muy similar a las iluminaciones. Tendríamos los negros, que es muy similar a las sombras, ahí. Y luego la textura.
A veces muy planos suelen ser las fotografías, no tienen esa textura natural que deberían tener. Por eso cuando aplicamos filtros, especialmente en los celulares, exageran, entonces pierden esa textura natural que debería tener. Entonces con esto, de alguna manera puedo compensar si he exagerado ahí, por ejemplo. Les encanta a las personas muchas veces que su piel se vea como de porcelana fina, pero no es natural en la mayoría de las personas. Por eso siempre buscamos esa textura natural. Muy bien, entonces luego tendríamos la claridad, vemos también ahí un poco difuminado ahí, y luego muy bien enfocado ahí. Muy bien. Luego borrar neblina, si en caso hay ese blanco incómodo ahí, cuando estaría muy blanco, buscamos el contraste adecuado. Luego la intensidad, esto de cada uno de los parámetros que vayamos a mover, aquí estaría. Lo voy a dejar como está. Luego, después de básico, tendríamos el de curva. Entonces los cambios ya no lo hacemos desde aquí, sino desde aquí, tomando en cuenta esta opción de la parte superior a donde se va a ir los mismos. Entonces, si vamos a ver acá, es muy similar a la curva del histograma en esta parte. Entonces yo lo que hago es mover esos valores, lo cambio esos valores. Vemos que como estaría aquí en el lado bastante de donde están las iluminaciones, colores claros, todo, voy bajando, por lo tanto también iría bajando el mismo, voy aumentando, así manejo los colores. Igual acá en los medios tonos, o puedo los medios tonos aumentarlo demasiado, o las sombras también, así manipularlo, pero en este caso mediante esta curva. Muy bien, voy a restablecerlo, voy a hacer clic con el botón derecho, restablecer regiones y divisiones. Estaría como al principio. Y no solamente en su conjunto, podemos también trabajar con estos, por ejemplo, con lo que sería solamente el rojo. No olvidemos que trabajamos con RGB, red, green y blue. Entonces cuando nosotros, con estos colores luz, cuando nosotros cambiamos, podría decir que solamente los valores rojos nada más se ven afectados, y eso en el área de iluminaciones, solo los valores rojos ahí, información roja, las sombras, información roja también. Puedo generar estos puntos de control para que uno lo mueva y el resto no. Por ejemplo, esto lo puedo mover así. Vemos que las sombras estarían muy acentuado el rojo, acá también el verde, en este caso la información del rojo, pero a este lado de los medios tonos. Voy a hacer clic con el botón derecho, restablecer todos los canales como estaba, o solamente información de verde ahí. Muy bien, también lo voy a restablecer todos los canales, no solamente el RGB, sino todos en sí, no solamente el rojo o el verde o el azul, sino los tres a la vez. Luego acá tendríamos también curvas de punto, en este caso a medida, o podríamos trabajar así, contraste medio y lo que sería contraste fuerte. Lo voy a dejar lineal como generalmente trabajamos. Muy bien. Luego de curva tendríamos detalles, por ejemplo, enfocar mucho más, e incluso me está sacando aquí al momento de enfocar lo que sería un poco de textura. Entonces está mucho más enfocado y ahí desenfocado, casi plano. Reducción de ruido también, la combinación de el desenfoque y en este caso reducción de ruido, vemos que la piel lo ha hecho demasiado de porcelana. Entonces tenemos que tener cuidado al respecto. También ruido de color, aquí veamos que podríamos así trabajar, es muy tenue. Aparte de detalles tendríamos el mezclador de colores, es más o menos como trabajar aquí con el matiz, pero mucho más específico todavía. Entonces aquí el hue, el tono, saturación y luminosidad, podría de los tres trabajar, o con el color en su conjunto acá. Entonces solo el rojo, solo el anaranjado, el amarillo. No olvidemos que estarían aquí los colores primarios y secundarios.
Siempre recordar que los colores primarios de color luz, por ejemplo del RGB, llegarían a ser los colores primarios, el RGB propiamente, red, green, blue, y los colores secundarios de esa forma de color serían el CMYK, y viceversa, del CMYK, que serían colores primarios como el cian, magenta, amarillo, sus secundarios serían el rojo, el verde y el azul. Entonces los dos modos de color, acá podríamos trabajar, por ejemplo, el amarillo solo con amarillo o solo con esto, y así. Si no quiero complicarme mucho, puedo trabajar con tono, saturación y luminosidad. Acá estaría tono, saturación y luminosidad, o simultáneamente todo ello. Acá todos los rojos, sería todos los naranjas, amarillos. Entonces si digo tono, solamente el tono, no lo voy a cambiar. Lo demás, por ejemplo, colores rojos, acá vemos cómo estamos variando la naturaleza del color. El naranja también, los colores más amarillos, verdes, siempre estarían contrastados. El verde también acá, este azul, ahí vemos como el labio, los colores azules de la imagen se van alterando. Entonces el labio está dentro de un color azul y lo puedo cambiar a morado. Por ejemplo, este anaranjado, busco el anaranjado, ahí vamos cambiando, y el color de la piel tiene parte de esos colores. Tenemos que tener mucho cuidado al respecto. El magenta, por ejemplo, ahí en el cabello se nota mucho más. Muy bien, voy a dejar todos en sus valores ceros, ahí también. Muy bien, entonces no solamente con tono, también la saturación de los rojos, saturación de los naranjas, de los amarillos. No olvidemos que la saturación significaría llevar a sus valores máximos del color propiamente, el rojo más rojo, el verde más verde, el azul más azul, y así sucesivamente. Si le quito el valor de color, quedaría en blanco y negro, o sea, ese gris, por ejemplo, del rojo lo quito su valor, vemos que el área de información roja estaría ahora en blanco y negro o gris. Acá igualmente, si vengo al área de aquí que tendría magentas, voy quitando la información de color, entonces me voy quedando simplemente con esos colores grises. Similarmente este púrpura ahí y este anaranjado. Vemos que ahora la parte de acá estaría con esos colores. El verde no le he tocado. El verde, por ejemplo, lo puedo saturar. Ahora el verde es mucho más verde, al igual que el amarillo. El azul también de los labios lo puedo exagerar ahí, muy azul, o lo puedo dejar sin color. Muy bien, entonces la saturación manejaría a través de los diferentes canales de color. Lo voy a dejar como al principio, haciendo doble clic en estos. También la luminancia de los rojos, de los naranjas, de los amarillos, la luminancia de los verdes, y así sucesivamente. Ustedes tienen que probar cuál de ellos les convence. Es mucha información, por eso a veces en Photoshop preferimos utilizar este filtro a que sus propias opciones cuando se trata de fotografía. Luego tendríamos acá, aparte del mezclador de colores, tendríamos la gradación de color. También es otra forma. Lo mismo hubiéramos podido hacer con el mezclador de colores o con los de arriba, pero acá también podemos hacer las mismas modificaciones, que incluso como curva. Por ejemplo, me dice los medios tonos, aquí esta parte del centro más o menos. Entonces esos medios tonos yo lo puedo trabajar desde acá. Esos medios tonos, por ejemplo, que vayan con tendencia amarilla, ahí están, o con tendencia a rojo, entonces, o a azul, esos medios tonos acá. Entonces estaría ahí, lo puedo dejar al centro, y acá también lo puedo mover así. Entonces con esto veamos que la intensidad, la luminancia del mismo, lo voy a dejar así. Muy bien, entonces no solo los medios tonos, también las sombras. En el caso del izquierdo tenemos muy poca información de sombras porque casi todo está blanco, pero desde acá las sombras puedo llevarlos a otros colores o a otras gamas diferentes. También las iluminaciones, aquí sí tenemos mucha iluminación.
Entonces todo eso vemos que podemos cambiar con diferentes colores o tonalidades. Muy bien. Este equilibrio también es sumamente importante, lo voy a dejar así. Y luego tendríamos acá la óptica. Entonces distorsión vemos así que podríamos hacer, pero esto es cuando las cámaras generalmente a veces sacamos con eso que lo llamamos ojo de pez, un poquito nos cambia la perspectiva. Entonces haciéndolo de esa forma podríamos corregir. Cada cámara tendría su propia distorsión, entonces lo vamos a dejar así como estaba al principio. Viñeta alrededor, esto ya es un elemento extra que podríamos ponerlo sin viñeta, y aquí vemos a los alrededores una especie de círculo, pero eso, estas cosas de óptica no deberíamos mucho todavía tocarlo, porque en el mismo Photoshop podríamos hacer maravillas. Luego en geometría también, según aquí lo que generalmente utilizamos, la perspectiva, todo eso, podríamos hacer varias correcciones. Entonces si selecciono por ejemplo una especie de patrón acá para la corrección del mismo, yo podría hacer transformaciones al respecto. Estos son una especie de ayudas visuales nada más. Aquí abajo podría corregir, por ejemplo, verticalmente así, horizontalmente así, rotar, aspecto, entonces, o sea, sesgarlo, escalarlo, desplazarlo. Muchas de estas opciones no nos conviene utilizarlo aquí, porque resulta que eso lo vamos a hacer aquí mismo, ya que estamos en Photoshop. Vamos a tocarlo. Eso es la principal función, o al menos la mayor utilidad de Camera Raw, es el hecho de que nosotros podamos cambiar el color, modificar la textura, cosas en un solo lugar, el contraste, los colores, todo eso. Entonces no tiene mucho sentido manejar esto de geometría o de óptica, o poner algunos efectos acá como los granulados y viñetas. Entonces no tiene mucho sentido, porque hemos dicho esto tranquilamente podemos poner en los mismos en los mismos efectos que disponemos en Photoshop. Si estaría trabajando con Lightroom, sí, porque en Lightroom no tenemos esas herramientas especializadas o efectos, al igual que la calibración, por ejemplo, de todo esto. Aquí sí podríamos trabajar un poco mejor. Es muy similar a la de arriba. Entonces acá tendríamos diferentes versiones para la calibración de color. Entonces ahí suavemente vamos moviendo. Muy bien. Entonces en cuanto a Camera Raw, esto es lo más importante, lo más fundamental, porque ahora en Photoshop algunas opciones tardaríamos un poquito más. Claro que hay otras funciones adicionales en este efecto, como por ejemplo aquí poder hacer modificaciones, alteraciones, correcciones de piel, todo eso. Por ejemplo ahí a corregir áreas, pero ya contamos con esas mismas herramientas en Photoshop, entonces no lo utilicemos aquí, no es necesario. O manejar la opacidad, por ejemplo, de una determinada área que vayamos a marcar, cosas como esas. O incluso si nosotros quisiéramos hacer cambios de máscaras, también le voy a decir que no. Acá puedo pasar me dice un tools por donde funcionaría todo eso. Voy a salir del tools. Muy bien. Tampoco estas modificaciones no las hagamos desde acá, sino desde el mismo Photoshop. Entonces de acá podríamos hacerlo. La corrección de ojo rojo también tendríamos aquí en las herramientas de Photoshop, o incluso otros como una especie de máscaras que podríamos ponerlos, por ejemplo para retratos y todo esto. Entonces eso no es muy relevante. Estos efectos sí podríamos utilizarlos, pero nosotros en Photoshop las hacemos de manera personalizada y no preelaborada como estaría acá. Hay un montón de esos estilos, por ejemplo aquí futuristas, así con determinados cambios. Si vemos en la parte superior, ahí también en el histograma se nota los cambios. Si ustedes desean, sí pueden probar todos estos efectos aquí o estilos, una infinidad de ellos, para un retrato en grupo, así como de antaño, cosas como esas.
podríamos tener algunos efectos para ahorrarnos el tiempo. Fundamentalmente hasta aquí entonces utilizamos estas funciones de fundamentalmente de editar el color, las gamas, los tonos, las saturaciones, las luminancias, ver que esté equilibrado el color, todo eso. Por ejemplo, si encuentra que no está equilibrado, una de las cosas más rápidas que hacemos es utilizar este de auto. Automáticamente lo regula el color y lo vuelve natural. Por ejemplo, aquí estaba demasiado sobreexpuesto, entonces lo ha corregido mucho de esas cosas. O puedo ponerlo en blanco y negro directamente al grano y le puedo quitar auto, que siga trabajando con los colores muy exagerados de blanco. Vemos que son muchos colores de blanco y simplemente lo puedo decir auto y lo corrige. Se ve una imagen mucho más natural, pero lo que sería propiamente esta imagen vemos que es muy blanco, es artístico, es que tiene otra finalidad, pero cuando se trata de realismo esto es lo correcto. Igual con esto, por ejemplo, podríamos hacerlo viniendo a filtros, a filtro de Camera Raw, y aquí ahora veamos que lo va a corregir esto en auto. Esto sería lo más adecuado y sensato. Lo puedo quitar y esto en blanco y negro. Entonces directamente lo puedo hacer en blanco y negro, ok, y ya estaría. Pero como hemos indicado anteriormente, e incluso aquí en estas ventanas de estilos, aquí vamos a ver muchos estilos. Aquí aparte de los mismos tendríamos muchos de estos. Otro aquí en la parte de ajustes, entonces aquí ya tendríamos para blanco y negro y todas esas cosas que hemos visto ahora en la parte de Camera Raw, pero aquí no están tan extendidos como ese efecto, por eso lo han traído. Acá solamente contamos con unos cuantos, e incluso si tenemos la curva blanco y negro, cambio de tonalidades, acá con la saturación más, equilibrio de color y todo eso, pero el otro es mucho más liviano, mucho más rápido y concreto y específico. Entonces no utilicemos muchas opciones, no olvidemos que haciendo clic aquí, doble clic aquí mismo, podría nuevamente ir a editar lo que ya estaba anteriormente. Entonces le voy a quitar blanco y negro y continúo editando. El poder de Camera Raw estaría en todas estas opciones, principalmente de color y no de modificación.